Ya. Muchas gracias. Gracias por la oportunidad de presentar en este curso. Y gracias también por la oportunidad de escuchar a grandes expositores como los que vimos recientemente. Declaro no tener conflictos de interés. Y para iniciar, el shock séptico es una emergencia médica a nivel mundial. Más de 12 millones de personas mueren al año por esta causa, y las muertes se concentran lamentablemente en los países de bajos y medianos recursos, es decir, Centro Sudamérica, África subsahariana y el sudeste asiático, como vemos en este reporte del Lancet de Christina Rudd. Dentro de las definiciones del shock séptico, y cuando las analizamos, todas ellas convergen e incluyen la hipotensión como una característica determinante. En la definición sepsis 3, Singer y su grupo definen el shock séptico como uno de los criterios sine qua non era que el paciente requería tener vasopresores para mantener una presión sobre 65 milímetros de mercurio. ¿Y por qué es importante? Hay muchos estudios observacionales que han descrito la relación directa entre la hipotensión y el tiempo de hipotensión y la profundidad de la hipotensión con la mortalidad 28 días, ¿ya? Tanto los estudios de Barpula y Dunst publicados en la década pasada. Por lo tanto, todas las guías de manejo de shock séptico sugieren atacar la hipotensión de forma agresiva y mantener una presión arterial media por sobre 65 milímetros de mercurio. Para ello, ofrecen una estrategia de reanimación en pasos, iniciando con la administración de fluidos. Por ejemplo, la guía Sobreviviendo a la sepsis sugiere los 30 ml por kilo, que ya hemos visto en las presentaciones previas, luego el inicio de vasopresores, y luego considerar el inicio de inótropos. Sin embargo, hemos aprendido también en las últimas décadas que la fisiopatología del shock séptico es compleja y a la vez heterogénea, ya que hay diferentes determinantes fisiopatológicas que van a determinar la disfunción hemodinámica. Por ejemplo, van a haber pacientes que tengan predominantemente características vasoplégicas, otros que van a presentarse con características más de hipovolemia, y otros con disfunciones ventriculares, ya sea derecha o izquierda. Y a su vez, los mismos pacientes pueden variar su perfil hemodinámico a través del tiempo. Así como el doctor Pinsky nos muestra en esta figura muy elegante, al graficar en 3 ejes un manto de superficie, cómo la hipovolemia, el tono vascular y la falla ventricular pueden todos combinarse en un sinfín de combinatorias para tener, por ejemplo, una PAM de 80. ¿Ok? Por lo tanto, nos tenemos que hacer la pregunta, ¿todos los pacientes son iguales? Como veíamos en una de las presentaciones previas, una paciente de 90 años con una neumonía y falla renal no es lo mismo que un joven de 20 años con una peritonitis. Por lo tanto, debemos aplicar una estrategia de reanimación homogénea para pacientes tan diferentes. Perdón, como decimos en Chile, cuando tenemos un martillo en la mano, todos los problemas tienen cara de clavo. Y es así como en el último tiempo ha habido todo un ímpetu y una advocacy por intentar llevar la medicina de precisión y la medicina personalizada a los estudios en cuidado intensivo. Por un lado hemos conocido y aprendido sobre la fisiopatología de la sepsis y del shock séptico, y por otro lado hemos tenido estudios que al aplicar estrategias homogéneas de reanimación o de intervenciones han tenido resultados lamentablemente negativos. Por lo tanto, intentar encontrar subgrupos, fenotipos o nichos clínicos donde ciertas intervenciones puedan tener un rol relevante parece ser un desafío interesante y un desafío a buscar en los próximos años. Seymour, en un análisis retrospectivo de 20.000 pacientes a través de Machine Learning y Big Data, describe 4 fenotipos, alfa, beta, gamma y delta, de pacientes en shock séptico basado en la inflamación, la disfunción orgánica, y los estratifica así por gravedad, siendo ya una primera señal de que existen distintos subgrupos de pacientes dentro de la sepsis. Asimismo, encontramos evidencia clínica al ir al área hemodinámica que existen también distintos grupos de pacientes y que estos se comportan de forma diferente. Por ejemplo, en el estudio Andrómeda 2,
30% de los, perdón, en el estudio Andrómeda original, un 30% de los pacientes no era respondedor a fluido al ingreso del estudio. Y vemos cómo la característica que el doctor Cecconi expresó muy bien en la presentación anterior de ser respondedor a fluido, evanescía durante la reanimación, como vemos en el gráfico de arriba. Gary y Antoine Villard-Barón, el año 2019, publican una cohorte de pacientes sépticos y analizan cómo son los patrones hemodinámicos al integrar parámetros clínicos y ecocardiográficos obtenidos por ecocardiografía transesofágica. Y describen 5 clústeres o 5 grupos de pacientes en cuidado intensivo con shock séptico. Los pacientes con falla ventricular izquierda, los pacientes con falla ventricular derecha, aquellos que seguían hipovolémicos, los que presentaban patrones hiperkinéticos, y aquellos bien resucitados. Es decir, ya tenemos evidencias tanto biológicas como clínicas de que existe heterogeneidad en cuanto a las características hemodinámicas de nuestros pacientes. Y cuando tratamos de buscar herramientas para ir a personalizar, los monitores y la monitorización avanzada, ya sea por gasto cardíaco continuo, ecocardiografía transtorácica y transesofágica, nos permiten agarrar e interpretar estas señales con mayor confianza y precisión. En este estudio de Funke del año 2016, ellos describieron la disponibilidad de herramientas para monitorizar la hemodinamia de los pacientes en cuidado intensivo en Alemania y Suiza. Y vemos cómo había alta penetrancia de uso de ecocardiografía transtorácica, ecografía transesofágica y análisis de contorno de pulso. Por lo tanto, en este contexto ellos parecen tener disponibles herramientas de monitoreo. Sin embargo, no siempre es así, especialmente en países de bajo y medianos recursos. Puede que no estén disponibles inmediatamente, y también puede ser que todos los profesionales que trabajan en unidad de cuidado intensivo no estén entrenados en su uso y su interpretación. Por ejemplo, Yang, el año 2016, si no me equivoco, describió que casi un 40% de los intensivistas en Australia y Nueva Zelanda no tenían las competencias necesarias para poder hacer pocos. Probablemente esto haya ido disminuyendo. Por lo tanto, podemos hacer medicina de precisión en cuanto a la evaluación y la personalización hemodinámica solo con nuestras señales clásicas. Ese es el argumento y el desafío de esta presentación. Y vamos a intentar sacarle el jugo, como decimos acá en nuestro país, a las herramientas con las que contamos de forma rutinaria. Y el llamado entonces es a volver a lo básico y a lo simple, como ya el doctor Ramasco y el doctor Castro mencionó en sus charlas previas. Y aquí con nuestro grupo hemos acuñado un término que es un constructo teórico, y es el Focused Clinical Hemodynamic Assessment. ¿Ya? Este constructo, la idea que tiene es tratar de entregar una aproximación o un enfrentamiento sistematizado a las distintas partes o herramientas que tenemos para evaluar los distintos aspectos de nuestro sistema cardiovascular, entregar una visión más bien holística e intentar juntar en una evaluación la evaluación hemodinámica con la evaluación perfusional. ¿Ya? Y así vamos a intentar darle un valor, por ejemplo, a señales de presión de pulso para tratar de evaluar el stroke volume, evaluar el tono vascular arterial a través de la presión diastólica o el diastolic shock index, la respuesta a fluidos a través de los predictores dinámicos de respuesta a fluidos, y la presión venosa central como una herramienta de funcionalidad global macro del sistema cardiovascular. Si bien esto puede ser conocido por muchos de ustedes, la idea es intentar darle una estructura sistemática a su evaluación. Y tampoco me gustaría que lo entiendan como un llamado al nihilismo o a dejar de lado los monitores que usamos en la clínica. Al revés, el nicho que nosotros pensamos que puede tener esta evaluación sistemática de estos parámetros está cuando no tenemos disponibles los monitores, no tenemos disponibles otras herramientas de evaluación, o cuando queremos hacer un primer approach, un primer acercamiento hacia los pacientes críticos. Y lo primero que vamos a analizar son las señales derivadas de la línea arterial.
Como vimos en la clase ayer del doctor Payén y el doctor Pinsky, el volumen sistólico y la presión de pulso están íntimamente relacionadas. Ya desde el año 1926, Rosen presenta en estudios de voluntarios en distintos contextos en la linealidad en que hay, o la gran correlación que hay entre la presión de pulso y el volumen sistólico de los pacientes. Y cuando entendemos la anatomía de la curva y la semiología que nos entrega de la curva de la presión arterial, la eyección ventricular, el periodo desde el inicio del sístole hasta que podemos pesquisar el cierre de la válvula aórtica, y es la base con la cual los monitores de análisis de contorno de pulso aplican sus algoritmos para evaluar el volumen sistólico. Nosotros podemos hacer lo mismo analizando la presión de pulso, como mencionábamos previamente. Y las características que van a determinar esta presión de pulso no solo es el stroke volume, sino también la resistencia vascular sistémica y la compliance del sistema aórtico. Y si vemos la figura a la derecha, nuestro corazón y vasculatura funcionan como un sistema de Windkessel, que traducido del alemán pues se refiere a una cámara de aire, que es el modelo con el cual, o el sistema físico con el cual funcionaban las bombas de los bomberos en los años 1900 y 1800. Y cuando el corazón bombea en sístole, esta elasticidad de las arterias permite un rebote, que luego en diástole permite mantener el flujo continuo por el sistema arterial. Es así como distintos modelos clínicos ya más actualizados han intentado evaluar esta correlación entre presión de pulso y volumen sistólico. En este estudio de Márquez y Pinsky, publicado en Critical Care Medicine en el año 2008, ellos en un modelo experimental inflaban de forma progresiva un balón dentro de la vena cava inferior y con eso disminuían el retorno venoso. Y vemos cómo la primera columna, la primera fila, perdón, que corresponde a la presión arterial, y más abajo el flujo volumen sistólico, vemos cómo el cambio o el decremento es consistente entre ambas curvas. Incluso más abajo está la oximetría de pulso. Y en este otro modelo también de Convertino, que ingresa a los pacientes en cámaras de presión negativa y con eso disminuye el retorno venoso, vemos graficada la PAM como no se mueve en la primera bloque, pero el volumen sistólico y la presión de pulso caen de forma correlacionada, directamente proporcional, como vemos en la figura número 3. Por lo tanto, tenemos hartas señales, tanto clínicas como fisiológicas, de que la presión de pulso no pudiese ser un primer approach hacia el volumen sistólico eyectivo. Asimismo, la línea arterial nos da otra información valiosa, que es la capacidad de predecir la respuesta a fluidos. A través de la interacción cardiopulmonar y el impacto tanto del cambio de presión transpulmonar e intratorácico dados por el ventilador mecánico, podemos cambiar las condiciones de pre- y postcarga del ventrículo derecho y ventrículo izquierdo, generando cambios cíclicos en el gasto cardíaco o el volumen sistólico del ventrículo izquierdo. Por lo tanto, ¿cómo capturamos esa señal de variación de volumen sistólico? Lo vemos a través de la variación de presión de pulso. Por lo tanto, con una alta sensibilidad y una alta especificidad, podemos predecir en qué parte de la curva Starling nuestro paciente está, ya sea en la parte ascendente o en la parte más plana. Si bien es una técnica interesante y que podemos usar tanto en pabellón como en cuidado intensivo, hay algunas condiciones que vale la pena mencionar que disminuyen su validez, tanto alteraciones del ritmo, alteraciones del ciclo respiratorio, pacientes con baja compliance pulmonar o abdominal, o disfunción ventricular derecha. Y tenemos otras alternativas para aproximarnos a la fluid responsiveness, como el End Expiratory Occlusion Test o la elevación pasiva de pie. Otro señal importante, y como ya mencionaron en algunas charlas previas, es la presión arterial diastólica, que frecuentemente queda un poquito olvidada cuando nos enfrentamos a reanimar pacientes y estamos pendientes de la presión arterial media. La presión diastólica es un punto de interés semiológico, porque va a estar determinada, como ya vimos, por el tono vascular y la vasoplegia que pueda tener nuestro paciente, pero también por la frecuencia cardíaca y el ciclo o el tiempo del ciclo cardíaco va a determinar la presión arterial diastólica.
¿Por qué es importante la presión arterial diastólica? Porque es uno de los principales determinantes de la perfusión coronaria, entre otros. Y aquí la doctora Hamzawi, en un position paper publicado en Journal of Critical Care, plantea que debería ser un target de reanimación. Deberíamos considerarlo dentro de las variables que evaluamos en el contexto clínico y asimismo incluso podría ser un gatillo para realizar intervenciones terapéuticas, por ejemplo, el inicio de vasopresores precoz. En esta línea, el doctor Ospina Tascón publica y acuña el concepto del Diastolic Shock Index, donde la presión arterial diastólica se indexa o se divide por la frecuencia cardíaca, así tratando de desindexar el impacto que pueda tener la taquicardia, a veces que puede ser adaptativa o mal adaptativa, y poder evaluar el componente vasopléjico de la presión arterial diastólica. Y podemos considerar el DSI, que se correlaciona directamente con la mortalidad, como lo vemos en la figura, como una señal de alerta, y por otro lado, una señal de inicio de vasopresores de forma precoz. Por último, el análisis de la curva de la línea arterial también nos entrega información semiológica rica y que nos permite poder hacer así un fine-tuning de nuestra intervención. Vemos, sabido por todos, de que, por ejemplo, los pulsos de patologías crónicas como la estenosis aórtica o la insuficiencia aórtica van a dar trazados característicos de la línea arterial. Sin embargo, en cuadros agudos también podemos obtener información relevante. Por ejemplo, en cuadros de hipovolemia con aumento de la resistencia vascular, vamos a ver complejos arteriales chiquititos con un aumento de la posición o de la elevación del notch, es decir, casi pulsos dícrotos. Sin embargo, cuando vemos cuadros con más tendencia a la vasoplegia, como vemos en las zonas inferiores de la figura, la presión, el arco dícroto va a caer rápidamente cercano a la presión arterial diastólica, como vemos en el caso final. Por lo tanto, podemos obtener información de la interpretación cualitativa del trazado de la línea arterial. Otro de nuestros elementos que podemos contar para la interpretación o el análisis bedside de lo que está pasando es la presión venosa central. En este gráfico se muestra la preparación original del resistor de Starling y el trazado original, como vemos en la capita A de la figura abajo. Y en palabras de Starling, el experimento consistió en abrir el resistor y dar paso de sangre. La presión venosa central se mantenía estable hasta que llegaba a un punto, por decirlo así, de fatiga del corazón, y ahí subía la presión venosa central, cuando el corazón no era capaz de acomodar más sangre. Ediciones posteriores de la figura dieron vuelta los ejes. Sin embargo, como ya mencionó la doctora Cabrera en su charla, la intención nunca fue demostrar que la PVC era una variable independiente que determinara el funcionamiento ventricular. Y de ahí, como ya hemos visto en los estudios actuales, nace la debilidad o la incapacidad de la PVC de predecir una respuesta a fluido adecuada. Y aquí está el metaanálisis de Maric. Sin embargo, esto no significa que tengamos que olvidar la presión venosa central. Al revés, nos sigue entregando información cuando la podemos interpretar de forma correcta. Es así como Monge García, el año 2017, hace un review sobre la presión venosa central y él efectivamente dice que no es una herramienta útil para evaluar la precarga, ni evaluar la volemia, ni evaluar la respuesta a fluidos. Sin embargo, como ustedes saben, y mostró el doctor Cecconi, la PVC es la presión, el back-end del retorno venoso. Y es la presión que va a estar íntimamente relacionada con el retorno venoso y con el gasto cardíaco. Por lo tanto, lo podemos considerar como una medida de seguridad para ir acompañando la reanimación de nuestros pacientes. Cuando está elevada sobre valores, va a generar sin duda un detrimento de nuestro retorno venoso. Y asimismo, como ya hemos visto en todas las charlas relacionadas a VEXUS, la PVC es el backflow de los órganos, por lo tanto una PVC elevada pudiese determinar detrimento de la perfusión y la función de los sistemas de nuestros órganos intraabdominales, por ejemplo, como Boyd demostró en la función renal. Al igual que la línea arterial nos entrega información semiológica de los patrones, la PVC también
nos va a entregar información semiológica. Aquí vemos dos ejemplos bien burdos. A la izquierda tenemos ondas en Canon, ¿cierto? Y donde tenemos ondas C y A, C y B elevadas, por ejemplo, en ecuaciones de insuficiencia tricuspidia. Y a la derecha tenemos ondas A elevadas que se pueden dar en casos donde hay disminución de la compliance del ventrículo derecho, ya sea por hipertensión pulmonar o por isquemia ventricular. Y la última patita, y por decirlo así, la integradora de este FSHA es la perfusión periférica. Y no quiero adelantarles mucho porque mañana van a haber clases dedicadas a este tema. Sin embargo, es un monitor, y por antonomasia el monitor más cercano que podemos tener, la piel de nuestro paciente. Y en el último tiempo se ha posicionado como una herramienta útil para guiar la resucitación, tanto por estudios clínicos como estudios más fisiológicos. Y cuando nos vamos a preguntar ¿cuál es nuestro target de resucitación ideal? Hay algunas características que debiese cumplir. Por ejemplo, que se pueda medir bedside, que sea no invasivo, que se correlacione con outcomes clínicos. Que no solo se correlacione con outcomes clínicos, sino con herramientas de perfusión fisiológica o de otros sistemas. Que sea rápido, que sea barato y que se pueda reproducir. Y en este position paper del año 2020 propusimos todas las bondades o las características que pudiese tener el tiempo de relleno capilar para el manejo y la evaluación de los pacientes críticos, especialmente con shock séptico. Sugerimos que puede ser un trigger para iniciar la reanimación, nos permite fenotipiar, ya que los outcomes de los pacientes con CRT normal son muy diferentes de aquellos con higiene capilar alterado. Asimismo, experiencia de la urgencia, servicios de urgencia, nos han permitido que se sirve como una herramienta útil del triage. El punto 4 lo mencionamos como tissue porque está relacionado con las perfusiones o con las evaluaciones de perfusión profunda o de otros sistemas, y como un test, ¿ya? Y finalmente como un target de la reanimación. Y solo para mostrarles un ejemplo, en este estudio clínico randomizado, randomizamos cerca de 45 pacientes a una reanimación basada en CRT versus una reanimación basada en aclaramiento de lactato. Y vemos en la figura de arriba que los pacientes randomizados a tiempo de relleno capilar lograron su target de reanimación mucho antes, a las 6 horas, comparados con aquellos randomizados a lactato. Sin embargo, al ir a evaluar parámetros macrohemodinámicos, parámetros de débito cardíaco, como vemos en la tabla de abajo, perfusión metabólica y perfusión tisular, ya sea en tejidos medido por NIRS o función hepatosplácnica medido por Verdin-Induced anemia, y finalmente microcirculación sublingual, no hubo diferencia entre los distintos marcadores de perfusión de distintos órganos al comparar ambas estrategias de reanimación. Ahora, la pregunta es ¿cómo integramos esto? Y esto es una figura que intenta resumir lo que hemos conversado. Cuando tenemos un conflicto macrohemodinámico que genera hipoperfusión, en este caso medido por higiene capilar o cualquier herramienta de perfusión tisular como el Mottling Score, evaluemos las señales que vimos antes, que tenemos bedside. La presión de pulso, la presión arterial diastólica, el estado de respuesta a fluidos, la PVC y el análisis fino de las ondas, y veamos si podemos encontrar algún patrón clínico semiológico. Nuestro paciente tiene la tendencia a tener hipovolemia, parece estar más vasopléjico, o parece tener algún tipo de disfunción ventricular. Y de esta forma podemos fenotipiar y podemos intentar aproximarnos a lo que realmente está pasando con nuestro paciente sin tener requerir herramientas avanzadas de monitorización. Y este concepto es el core del protocolo de reanimación de Andrómeda 2 que ya hoy día han visto bastante. ¿Ya? Partimos y hacemos una evaluación jerárquica con la perfusión periférica, y luego evaluamos la presión de pulso como una herramienta para saber cómo está el stroke volume. Si la presión está baja, vamos al tiro a ver si es que esto es por falta de precarga o estamos, cómo está el estado de respuesta a fluido. Sin embargo, si la presión de pulso está alta, nos enfocamos en evaluar la vasoplegia a través de la presión arterial diastólica y ajustamos nuestra infusión de norepinefrina que ya están dando para intentar mantener niveles de presión arterial diastólica más elevados. Si en este Tier 1, que es la evaluación, por decirlo así, inicial o clínica, no podemos resolver el conflicto de perfusión, pasamos al Tier 2,
donde herramientas más avanzadas de monitoreo, como el ecocardiograma, van a estar disponibles y podemos seguir evaluando la condición clínica de nuestro paciente de forma personalizada y de forma racional en cuanto a las intervenciones. Cuanto a las limitaciones, esto por ahora es un constructo teórico, no lo hemos validado aún, y cada una de las aristas, como les mencioné en el caso del pulse pressure del TPP, tienen sus propias limitaciones. Asimismo, este constructo permite caricaturizar, es decir, distintos patrones. Sin embargo, obviamente vamos a ver pacientes que estén sobrepuestos. Y por último, necesita cierto entrenamiento para hacerlo sistemático y requiere variabilidad, puede tener variabilidad interobservadora. El futuro, esperamos que tanto FSHA como el protocolo de reanimación de Andrómeda marquen un poquito el tema de que no es necesario tener herramientas de monitorización avanzadas para poder entender qué le está pasando a nuestro paciente y podamos estar todos invitados para poder sistematizar y validar este approach. Si alguien desea estudiarlo en más detalle, feliz de colaborar. Muchas gracias a todos por su atención y espero que les haya gustado la charla. Muy bien, Eduardo. Creo que fue un excelente, revisión un poco de las bases conceptuales de lo que constituye los estudios de Andrómeda y lo que pretendemos con eso hacia el futuro, ¿no? Y me gustó mucho eso de volver a lo básico y volver a mirar, yo creo, cuando nosotros, como lo dijimos antes, lo vamos a repetir siempre, sentimos de hace tiempo que habíamos como nuestro cerebro transformado en algo tubular cuando estábamos mirando los signos hemodinámicos, digamos. Quizás el énfasis de todas las guías clínicas en la MAP, hizo, digamos, MAP 65, MAP no sé qué, siempre nos hizo olvidar la importancia que puede tener analizar bien la presión de pulso, analizar la presión diastólica, actuar en esos componentes y tratar de fenotipiar. Yo creo que ese es probablemente el futuro. Y yo te felicito, Eduardo, creo que fue una muy linda presentación de estos conceptos, así que muchas gracias por eso. Gracias, Glenn, por la posibilidad de participar. Excelente. Bueno, now I invite the Ahora panel. quisiera convocar al panel para la mesa redonda.